¿Han escuchado ustedes del profeta Elías? Este es un profeta que realmente se ha hablado muy poco de él, sobre todo en el Antiguo Testamento. Elías fue un profeta que desde muy joven adoró y le creyó al Señor. Todo el tiempo de su vida, él le fue fiel a Dios y cumplió con todo lo que el Señor le decía y con todas las responsabilidades que le daba. En este video les voy a mostrar y les voy a hablar sobre cómo fue la vida de él y las cosas tan importantes que hizo y lo que el Señor le dio como premio. Pero antes quiero pedirles un favor. No se olviden de darle un clic al video, así como también suscribirse al canal. Elías fue un profeta del Antiguo Testamento, donde su historia está narrada en los libros Primero de Reyes y Segunda de Reyes. Su historia se remonta a 900 años antes de Cristo. Nació en el pueblo de Tisbé de Galaad, razón por la cual en varios pasajes de la Biblia se le nombra Elías el Tisbita, y vivió en un pueblo del norte de Israel durante el reinado de Acab. Elías era un hombre de gran fe y valor, y fue un firme defensor del monoteísmo, devoto a Dios, y desde muy joven se dedicó a servirle. Elías fue enviado por Dios a confrontar al rey Acab, quien había abandonado a Dios para seguir a los dioses falsos de Baal y a ser influenciado por su esposa Jezabel. Elías le dijo a Acab: tan cierto como vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te aseguro que no habrá rocío ni lluvia hasta que yo lo ordene, y dejó de llover por 3 años y medio. Lo que originó mucha hambre, sobre todo en Samaria. Durante el tiempo de la sequía el Señor proveyó de alimentos a Elías. Después Dios le dijo a Elías: ve a Sarepa en Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Elías, obedeciendo a Dios, fue a Sarepa y se encontró con la viuda y le pidió un poco de agua y pan. Ella le dijo a Elías: tan cierto como tu Dios vive, no me queda ni un pedazo de pan, tan solo tengo un puñado de harina y un poco de aceite, que es para preparar la última comida para mi hijo y para mí antes de morir. Elías le dijo: no temas, ve y prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo, luego ve a tu casa y haz algo para ti y tu hijo, pues el Señor Dios de Israel dice: no se agotará la harina ni el aceite, hasta el día en que haga llover sobre la tierra. Ella fue e hizo lo que había dicho el Señor a través de Elías, de modo que cada día durante la sequía ella y su hijo tuvieron comida hasta que Dios hizo llover. Poco después el hijo de la viuda se enfermó de gravedad y murió. La viuda le reclamó a Elías, diciéndole: ¿por qué te entrometes, hombre de Dios? Viniste a recordarme mi pecado y a matar a mi hijo. Elías en su habitación clamó al Señor: Señor mi Dios, también esa viuda, que me ha dado alojamiento, la hace sufrir matándole a su hijo. En eso lo colocó en la cama y se tendió sobre él 3 veces y clamó de nuevo: Señor mi Dios, devuélvele la vida a este muchacho. El Señor oyó el clamor de Elías y el muchacho volvió a la vida. Luego de varios acontecimientos, Acab fue en la búsqueda de Elías y le preguntó cuando lo vio: ¿eres tú el que estás creando problemas en Israel? Y Elías le respondió: no soy yo quien le está creando problemas a Israel. Quienes se los crean son tú y tu familia, porque han abandonado los mandamientos del Señor y se han ido tras los Baals. Elías le dijo: convoca de todas las partes del pueblo de Israel para que se reúnan conmigo en el monte Carmelo con los 450 profetas de Baal y los 400 de la diosa Asera que se sientan en la mesa de Jezabel tu esposa. Estando todos reunidos en el monte Carmelo, Elías les dijo: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo, pero si es Baal, síganlo a él. Ante esa pregunta el pueblo no dijo ni una sola palabra. Soy el único profeta de Israel, ustedes son 450. Entonces Elías retó a los profetas de Baal a demostrar que su Dios vive. Les dijo: traigan 2 novillos, tomen ustedes uno y descuartícenlo, colóquenlo sobre leña y no la enciendan. Yo tomaré otro también, lo descuartizaré y lo pondré sobre leña, tampoco encenderé la leña. Invoquen ustedes el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre del Señor. El que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. Y todo el pueblo estuvo de acuerdo. Los profetas de Baal tomaron el novillo y lo prepararon e invocaron el nombre de su Dios, danzaron, daban brincos, hicieron sus ritos como de costumbre desde la mañana hasta el mediodía y no pasó nada. Entonces Elías dijo al pueblo: acérquense, vamos a reparar el altar ya que estaba en ruinas. Tomó 12 piedras, una por cada tribu descendiente de Jacob, y reconstruyó el altar, colocó la leña y al novillo descuartizado. Una vez preparado el altar, a la hora del sacrificio vespertino, Elías oró así: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel,
que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, te eres Dios y estás haciendo que su corazón se vuelva a ti. En ese instante del cielo cayó el fuego del Señor y quemó el todo el holocausto, la leña, las piedras, el suelo, y lamiendo las aguas que también habían colocado en una zanja. Cuando los profetas de Baal vieron todo eso se postraron y exclamaron, el Señor es Dios. Entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje, ve y preséntate donde Acab, y dile que voy a enviar lluvia sobre la tierra y así sucedió. Ocurrido todo esto el rey Acab fue donde Jezabel y le contó todo lo que había hecho Elías, causándole un gran enojo y le mandó a decir a Elías que al día siguiente tomaría venganza por haber matado a los profetas de Baal. Elías muy asustado se fue hasta el pueblo de Berseba de Judá donde refugió, y sentado en un arbusto, ya cansado por toda su obra le dijo al Señor: Te estoy harto, Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados, quedándose dormido bajo la sombra del arbusto. De repente un ángel lo tocó y le dijo: Levántate y come. Mirando a su alrededor y en su cabecera vio un panecillo con una jarra de agua, los cuales los comió y bebió volviendo a acostarse. El ángel del Señor volvió y tocándolo le dijo: Levántate y come, porque te espera un largo viaje. Habiendo comido y ya fortalecido emprendió un viaje de 40 días y 40 noches llegando a Jor, monte del Señor. Estando allí la palabra del Señor vino a él y le preguntó: Elías, ¿qué haces aquí? Y Elías le respondió: Señor, mi amor por ti me consume. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida, y ahora quieren matarme a mí también. El Señor le ordenó: Sal y preséntate ante mí en la montaña que estoy a punto de pasar por allí. Ya en el lugar, mientras estaba allí, el Señor pasó y vino un viento recio, tan violento que partió las montañas y destrozó las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto, y saliendo, se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Y él le respondió: Me consume mi amor por ti, Señor Dios de los ejércitos. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida, y ahora quieren matarme a mí también. Después de varios acontecimientos Eliseo, quien el Señor nombró como sustituto de Elías, caminaron y al llegar al río Jordán se detuvieron. Elías tomó su manto y golpeó las aguas y éstas se dividieron para que pasaran Elías y Eliseo. Al cruzar, Elías preguntó a Eliseo: ¿Qué quieres que haga por ti antes de que me separen de tu lado? Te pido que yo herede una doble porción de tu espíritu, respondió Eliseo. Has pedido algo difícil, dijo Elías, pero si logras verme cuando me separen de tu lado, te será concedido, de lo contrario, no. Iban caminando y conversando cuando, de pronto, los separó un carro de fuego con caballos de fuego y Elías subió al cielo en medio de un torbellino. Elías durante toda su vida fue un hombre bastante fiel al Señor, a pesar de que fue perseguido y amenazado varias veces. Sin embargo, Dios siempre lo premió y sobre todo que fue llevado al cielo. El profeta Elías fue uno de los personajes que fue llevado al cielo. El primero fue Enoc, el segundo él y el tercero Jesús.